Hoy como invitados especiales Antonio Maillo, el aspirante a la vicepresidencia de la Junta de Andalucía, y Teresa Rodríguez, la aspirante de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía. Buenos días a los dos. Buenos días. ¿Todas las entrevistas las van a dar juntos? Todas las que podamos. Es una novedad, ¿no? La que nos estamos dejen. Acostumbrados al doble, te digo. Pues yo creo que es una buena experiencia innovadora. Yo creo que la política, y escuchando lo que hemos escuchado, necesita de mucha innovación. Teresa Rodríguez. Nos gustaría transitar hacia portavocías cada vez más colectivas. De hecho, somos 4 componentes en Adelante Andalucía, queremos ser más. Y creo que una nueva formación política también pasa por ir transitando de los personalismos a las portavocías colectivas, creo que aporta. ¿Ustedes creen que Andalucía es la comunidad autónoma más corrupta de Europa? Son muy críticos con el gobierno del Partido Socialista. ¿Es Andalucía la región más corrupta de Europa, como dice Pablo Casado? Andalucía es una región es una nacionalidad histórica, por cierto, de gente trabajadora que sale todas las mañanas de su casa con la intención de tirar de su familia para adelante. No es una comunidad autónoma corrupta. Digo porque en los últimos tiempos parece que Andalucía sale a relucir siempre en los titulares como pues el centro y el lugar donde todo lo malo opera. Y hay que diferenciar el gobierno andaluz de Andalucía. El gobierno andaluz acumula los casos de corrupción con más número de imputados y en algunos casos con más cantidad de dinero defraudado, cosa que hay que señalar. Y es el resultado de 40 años de gobierno del mismo partido y de, especialmente, lo que vemos en el caso de los ERE, lo que acabamos de ver hace un momento en las imágenes, que son 25 años de autonomía sentados en un banquillo. Eso es lo que nos debe hacer reflexionar, pero en ningún caso decir Andalucía corrupta, Andalucía peor resultado educativo. No. El gobierno andaluz del Partido Socialista de Andalucía tiene que asumir esa responsabilidad, pero no una común. ¿Ustedes son también de la tesis del PP de red clientelar? ¿Por eso los andaluces votan al Partido Socialista? No, resistencia a las derechas. En Andalucía ha habido históricamente una resistencia a las derechas. Hay memoria de quiénes eran los señoritos de los pueblos, de quiénes eran las derechas de los pueblos, y hay una resistencia a dejar gobernar a la derecha. Y por otro lado, a mí me gusta asumir la responsabilidad también de eso. No hay una alternativa al Partido Socialista en Andalucía porque hasta ahora no hemos sido capaces de construirla el resto de agentes que apostamos por políticas progresistas en nuestra tierra y ser una alternativa de regeneración democrática en nuestra comunidad autónoma. Así que nosotros también tenemos responsabilidad en eso y estamos trabajando para generar esa alternativa. ¿A usted le gusta la sintonía que hay ahora entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Me gusta la subida del salario mínimo interprofesional, me gusta que se invierta más en dependencia, me gusta que se invierta más en pensiones no contributivas, que se blinden las pensiones con el IPC, eso es lo que me gusta. ¿Pero le gusta esa sintonía, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias? Si el resultado son estas políticas, obviamente sí. ¿Esa sintonía podría reproducirse en Andalucía, Susana Díaz, Teresa Rodríguez? En torno a políticas concretas, con cualquiera. No con Susana Díaz, con cualquiera. Es que nuestro objetivo es sacar adelante un programa cualquiera electoral. Que no sea el PP o Ciudadanos, imagino, ¿no? O también con PP y Ciudadanos. Hasta con Ciudadanos hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, para reformar los aforamientos en la comunidad autónoma andaluza, cosa que evidentemente no podíamos tener como aliado al Partido Socialista en Andalucía, que ha escondido en no pocas ocasiones detrás de los aforamientos casos de corrupción de su partido. Por tanto, nosotros somos partidarios de llevar adelante un programa claramente de regeneración democrática, claramente de recuperación de derechos y claramente de recuperación de la ética en nuestra comunidad autónoma. Ahí las alianzas están abiertas. Antonio Maillo, ¿le gustaría un gobierno de coalición? ¿Partido Socialista con Adelante Andalucía? No, a mí me gustaría y nos gustaría un gobierno de Adelante Andalucía. Claro, pero vamos a ser pragmáticos. Sí, con mucho pragmatismo. Pero antes de empezar con la especulación, a mí me gustaría hacer una reflexión. Acaba de convocarse las elecciones. Del debate electoral se determinará la correlación de fuerzas y se está construyendo una suerte de ver cómo va a quedar un gobierno sin que todavía se haya abordado qué propuestas tenemos para combatir los dos grandes problemas de Andalucía, que se llama pobreza y se llama desempleo, y cómo afrontar precisamente en función de ese debate de carácter social, que creo que es el centro y el vértice del futuro de Andalucía, la correlación de fuerzas que se da. ¿Y sobre qué supuestos? Pues sobre algo que decía Teresa y yo quiero confirmar. Es la primera vez que se presenta un proyecto como Adelante Andalucía, que suma todo lo que es el bloque de espacio a la izquierda, y no solo a la izquierda, sino incluso superponiéndose con determinado electorado del Partido Socialista, con ambición de gobierno, y que es lo único novedoso en Andalucía. Ya conocemos al Partido Socialista, lo que 36 años de gobierno, que no ha conseguido solventar los grandes problemas estructurales de nuestra tierra. ¿Ustedes no creen que Andalucía ha dado un gran cambio? Es que todo ha cambiado. Sí. Hemos cambiado hasta nosotros. Me siento muy orgulloso de la sanidad andaluza, tanto como que me ha curado, por ejemplo, de una enfermedad tan grave como el cáncer.
pero no soy consciente de que la sanidad andaluza, igual que la educación, nosotros somos docentes, se tira adelante desde un gran pacto social donde hay muchos profesionales que, a pesar de los recortes, han hecho un esfuerzo sobrenatural para mantener los niveles de servicio. Pero olvidar que Andalucía viene de donde viene cuando hace una crítica tan... Antonio, no lo olvidamos. No lo olvidamos, tú y yo coincidimos en los años 80 en Sevilla y sabemos la evolución de la sociedad. Lo que pasa es que en la evolución de la sociedad, ¿qué problemas no se han resuelto? Desde nuestro punto de vista, uno que además tiene una base cultural, que es una mentalidad del Partido Socialista que es un obstáculo al futuro de nuestra tierra para el siglo XXI, que es una penetración social en la que ha convertido los derechos en favores. Y nosotros queremos romper esa frontera, ese velo cultural que es un obstáculo para el desarrollo de nuestra tierra. No es casual que uno de los grandes problemas, y para eso hemos venido también a Madrid, es para encontrarnos con mucha gente que está formada y que sin embargo no tiene salida en Andalucía. Y ese es el reto. Nosotros estamos hablando de que la etapa histórica del Partido Socialista la ha cumplido y efectivamente ha hecho cosas buenas en Andalucía, no lo podemos negar. Pero su papel histórico se ha agotado, diría que hasta biológico. Nadie es capaz de sostener con la misma tensión de renovación, de fuerza, de frescura, como la que tuvo en los años 80 para modernizar. No, porque el Partido Popular y Ciudadanos históricamente tienen un problema, que es que impugnan la idea de Andalucía. Andalucía es un espacio de cuidado, donde los públicos tienen... Todavía... No, Ciudadanos les voy a decir que es más de derecha que el Partido Popular en Andalucía. Si Susana Díaz necesita los votos de Adelante Andalucía, porque si no gobierna PP Ciudadanos, la coalición PP Ciudadanos, ¿usted de qué es partidario? Nosotros no vamos a permitir que PP y Ciudadanos gobiernen en Andalucía. Teresa Rodríguez. Hemos sido una frontera, una barrera a la derecha en todas las administraciones donde hemos estado, cosa que no puede decir Susana Díaz, ni en el gobierno de este país con Rajoy, ni en Andalucía con Ciudadanos. Teresa Rodríguez, ¿qué le parece? Pues dan ganas de decirle a Pablo Casado y a la derecha de este país, especialmente a la derecha del PP, que dejen de hacer campaña por Susana Díaz, porque cada vez que vienen a Andalucía a decir ese tipo de cosas, sube el pan. Haciendo memoria no muy lejana, cercana, el principal aliado o la principal aliada de Rajoy para conseguir su investidura en su momento frente a Pedro Sánchez, quitando el suelo bajo los pies de Pedro Sánchez, fue Susana Díaz. Y de eso nos tenemos que acordar, porque fue la gestora de Susana Díaz la que consiguió esa abstención para que gobernara Rajoy. Y en segundo lugar, quien gobierna y quien va en la lista en todo caso de Susana Díaz es Albert Rivera, con quien llegó a un acuerdo que ha sostenido un gobierno durante 3 años de forma completamente Pero Albert Rivera está acrítica. diciendo ahora que de ninguna de las maneras esta vez van a apoyar a Susana Díaz. Pero ¿cuántas veces ha dicho Albert Rivera de ninguna manera, jamás vamos a darle la investidura a Rajoy, de ninguna manera, nunca, jamás vamos a apoyar a un gobierno de Susana Díaz? Lo dijeron antes de las últimas elecciones de 2015 en Andalucía y han estado 3 años, insisto, de forma completamente acrítica. Si es que lo único que han hecho en estos 3 años es agujerear la hacienda pública andaluza y poner en riesgo los servicios públicos de Andalucía. Por cierto, 11:48, ¿le sorprendió que el Partido Popular iniciase, señor Maillo, la campaña electoral en una casa de lenocinio? En un puticlub, hombre, Juanma Moreno. En D'Angelo. ¿A usted le sorprendió? A mí del Partido Popular no me sorprende nada. Si quieren hacer el ridículo, allá ellos, digo, de denigrar lo que es el debate político. A mí me parece que son cortinas de humo en las que hay una suerte de coincidencia, no solo del Partido Popular, sino también del Partido Socialista, en el que no se está hablando de los problemas de Andalucía. Yo, sinceramente, que lo menos noticiable sea pues las dificultades que tiene mucha gente en Andalucía para trabajar, las dificultades que tiene la gente que se queda mayores de 45 años para incorporarse de nuevo a un mercado laboral que le cierra las puertas, o de mujeres como las que estuvimos la semana pasada en Málaga, donde cuando se están produciendo los mayores beneficios en el sector de la hostelería y turismo, cobran 2 euros por limpiar una habitación y no hay mujer que llegue a los 60 años que no esté enferma con enfermedades profesionales. Me parece que es una impostura del Partido Popular con estas flipaduras, si me permiten los términos, tanto de Casado como de Juanma Moreno, de Ciudadanos hablando de lo que dicen que no van a hacer, que después hacen, y de un Partido Socialista que no quiere que se hable de una gestión que Susana Díaz ha podido vender, pero que si uno rasca un poco se da cuenta de que nada hay dignamente de recuerdo en la gestión de Susana Díaz en su gobierno. Nada. El Partido Socialista a lo largo de la historia ha tenido elementos que han sido positivos, sin lugar a dudas. Años 80, años 90, al principio de los años 90, sobre todo en el proceso de reactivación del poder autonómico. Ahora no tiene nada. Lo único que tiene como objetivo es mantenerse en el poder, mantener una política de inercia con alianzas de ciudadanos que le sumen electoralmente, pero no hay proyecto para Andalucía. Y a mí me gustaría que frente a la impostura de Juanma Moreno o el ridículo directamente, como el que hizo en el inicio de la campaña, o la vergonzosa sobreactuación sobre los topicazos, resolvamos un análisis crítico, sincero y transparente sobre lo que pasa en la comunidad más poblada de España, en una comunidad, por cierto, donde el debate puede ayudar a resolver los problemas del resto del país. Antonio Maillo, Teresa Rodríguez, voy enseguida con las preguntas de nuestros analistas, pero quiero saber si ustedes romperían relaciones
diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí. ¿Sí o no? Lo digo sí o no porque eso tiene un efecto. Eso tiene un efecto en una factoría, por ejemplo, en San Fernando. ¿Ustedes romperían relaciones comerciales, sí o no? En los mismos términos en los que lo han planteado los propios trabajadores de las 3 factorías a través de un comunicado de Comisiones Obreras, que es el sindicato mayoritario, y que habla de que había un abandono de la gestión de los astilleros públicos que lo hacen depender de contratos de este tipo, que no desean ningún trabajador de las bahías de Cádiz. Yo estoy convencido que ningún trabajador de la bahía de Cádiz quiere que le vengan bombas para utilizar en Yemen, Arabia Saudí, pero la realidad es: embargo, sí o no, porque eso tiene unas consecuencias. Permítame un minuto, Antonio Maillo. ¿Ustedes dirían sí ahora mismo al embargo, aunque cueste lo que cueste, los puestos de trabajo o la ruptura con los contratos de futuro? Antonio, nos negamos a establecer el dilema de puestos de trabajo o derechos humanos. Nos negamos. Aquí hay una resolución que me parece indignante que se aborde. Sí, es un dilema terrible. No, es un dilema terrible, pero está ahí. No, no es real. Pero es que no es real. Mire, los propios trabajadores, los propios trabajadores han condenado los bombardeos a Yemen. Los propios trabajadores... No tengo ninguna duda de eso. No, lo han condenado y además... No tengo ninguna duda de eso. No, pero es que me parece que el marco... Alguno lo conozco. El marco perverso... Pero ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? El gobierno tiene que asumir los contratos con Navantia. Los contratos con Navantia no establecía, es decir, los contratos de garantía y blindaje de 6.000 trabajadores, trabajos directos en la bahía de Cádiz, no vinculaban a ninguna otra operación. Era Estoy seguro que no vinculaba. No, claro, el gobierno de España tiene que asumir... Que Arabia Saudí no se iba a quedar parada tampoco. Nosotros, si gobernáramos, le puedo hacer un Eso ejemplo. es lo que quiero saber. Si gobernáramos, nosotros blindaríamos los trabajos en Navantia y los 6.000 empleos en torno a la construcción y garantía de empleo, vinculado a una estrategia de apertura de mercado desde el punto de vista comercial. Pero que el gobierno de España asumiría el contrato y la conservación de puestos de trabajo en Navantia, no le quepa la menor duda que en un gobierno de Unidos Podemos lo mantendría. Porque no solo son los contratos de armas, es que hay muchos más contratos, es decir, y un desencuentro, un choque con Arabia Saudí tiene un efecto. Teresa Rodríguez, claro, y alguien puede decir, la izquierda utópica de Adelante Andalucía, de Izquierda Unida o de Podemos es, vale, pues rompemos relaciones con Arabia Saudí y no les vendemos las armas, pero eso puede tener unas consecuencias. Hay contratos por valor de 17.000 millones en España que no son armas y que pueden perderse, por ejemplo, ¿no? Y Andalucía es una zona afectada. Yo por eso digo, ¿qué harían ustedes? Es utópico, es pensar que la naval española puede depender de los contratos con Arabia Saudí, que van a dar trabajo para 5 años y después nos olvidamos. Ha habido un monopolio de relaciones, en concreto en venta de armamento y de defensa con Arabia Saudí, y esto no es casual. Es que hay una relación privilegiada entre las empresas del IBE, incluso el Borbón y la familia real, con la familia real saudí. Y eso históricamente ha generado contratos en muchos sentidos, no solo en defensa, sino también efectivamente en otro tipo de infraestructura. Pero no hay más países en el mundo con los que comerciar, no hay más países del mundo a los que exportar. Un proyecto como el Ave la Mica, que lo quería Francia, que lo consigue España, es un triunfo para la economía española. Sí, pero eso no tiene que pasar por incumplir los acuerdos internacionales firmados por España en múltiples ocasiones en defensa de los derechos humanos. España y sus relaciones comerciales están sometidas a una legislación internacional en materia de derechos humanos y nosotros no podemos renunciar a cumplir la ley para mantener una serie de contratos porque no queremos comerciar, diversificar y salir de relaciones, insisto, en algunos casos que han estado bajo sospecha de corrupción y de cobro de comisiones por parte de ni más ni menos que la familia real de este país. Jesús Maraña, pregunta para los candidatos. Buenos días. Hace un par de semanas, y yo creo que lo ha dicho usted más de una vez, Teresa, los riesgos que usted ve en el acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos, lo resumo de la siguiente manera. Lo que usted traslada es el PSOE puede apuntarse a las medallas y que los marrones, por decirlo así, se los coma el socio Unidos Podemos. Bueno, desde el PSOE y desde el Gobierno apuntan lo mismo, pero al revés, que también el desgaste puede sufrirlo el PSOE, el partido de Gobierno, y que Podemos puede apuntarse ciertas medallas de medidas que se vayan aprobando. Lo trasladamos a Andalucía. ¿Cómo se resuelve ese dilema que usted mismo apunta si se dan los números para que haya un acuerdo de gobierno PSOE Adelante Andalucía allí? Yo creo que transitamos hacia un momento en el cual evidentemente hay una crisis clara del bipartidismo. Importante van a ser las políticas y los acuerdos concretos, o sea, transitar de un escenario de pactos a un escenario de acuerdos. Y creo que eso puede beneficiar a la ciudadanía porque al final
lo que está en el centro no es cuántos sillones me tocan en un gobierno o cuántas direcciones generales o cuántas cuotas de poder ocupo dentro de la administración, sino si sacamos adelante determinados objetivos programáticos de fuerzas políticas diversas en un arco parlamentario. Y creo que es muy interesante eso, y me parece que ahí podemos tener capacidad de arrancar muchas victorias después de 10 años de derrota. En ese sentido, lo del salario mínimo interprofesional. Yo me refería a entrar en gobiernos del PSOE, que es algo que tradicionalmente se ha hecho con toda la buena voluntad del mundo, pensando que uno puede aportar y hacer un papel muy importante dentro de esos gobiernos, tanto municipales como desde cualquier ámbito, y al final el resultado es que el Partido Socialista tiene una enorme capacidad de atesorar las victorias de un gobierno mixto, digamos, y de hacerte partícipe de sus contradicciones en términos de recortes, de austeridad, que es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Es decir, no se plantean, podrían plantearse, para evitar un gobierno PP Ciudadanos, Ciudadanos PP, apoyar al Partido Socialista, pero nunca entrando en el gobierno. Eso lo hemos dicho con mucha claridad. Siempre. Nosotros, vamos a ver, el debate en Andalucía no se cierne sobre, sobre el temor de que el Partido Popular y Ciudadanos gobiernen. El supuesto que se da en diferentes encuestas no va más allá de 45 escaños cuando la mayoría absoluta es del 55. Lo que tenemos que hablar es cuáles son las políticas que tienen que desarrollarse en Andalucía para los próximos años y pasar del pacto que parece que blinda y no precisamente en favor de los ciudadanos por los acuerdos que concreta en medidas de carácter estratégico y táctico un nuevo modelo para Andalucía, una nueva forma de salir de la crisis. Ahí nos situamos en Adelante Andalucía. A mí me parece muy interesante que el debate que hagamos en Andalucía sea un debate en clave social y de posición de transparencia, por cierto, que también hay que introducir en la administración pública andaluza. Y cómo salir de los niveles de paro con un nuevo modelo productivo. Y cómo abordar una estrategia, por ejemplo, en la industria naval, que es tan importante en Andalucía, de diversificación en un momento en que se están remozando y sustituyendo los grandes buques comerciales en el mundo y nosotros estamos mirando a otro lado. Desde esa perspectiva hay tres cosas. Adelante Andalucía es lo único nuevo para Andalucía y introduce además un punto no de fricción, sino de disputa de espacio de gente que ha votado hasta ahora el Partido Socialista y nos puede votar a nosotros y no votaría a Izquierda Unida si estuviera, o a Podemos si estuviera, o al espacio andalucista. Segundo, hay una alternativa de gobierno porque hay un programa que puede desarrollar un nuevo modelo. Y tercero, hay otra forma de gobernar. El Partido Socialista y Susana Díaz están agotados. Ustedes rascan y no sacan absolutamente nada porque están instalados en el conservadurismo en términos políticos. ¿Y qué puede aportar Adelante Andalucía? Si ganamos, novedad. Y si estamos con capacidad de influir y determinar las leyes del Parlamento de Andalucía, hablar de salario mínimo, de derecho, de salario... Pero desde fuera, nunca desde dentro. No vamos a gobernar con Susana Díaz, clarísimamente. Teresa Rodríguez, candidata. Yo no creo que sea un chantaje al Estado y me parece que es importante remarcar esto. En todo caso es un chantaje a los partidos del régimen que hasta ahora han gobernado y a los aparatos del Estado que han regido la vida pública. Lo que pasa con esto es que al final el efecto que se genera entre la ciudadanía es que las cloacas son algo que olemos pero que no terminamos de ver. Es decir, si en este país resulta que mandos policiales han estado dando pistas a los partidos investigados por corrupción para que pudieran tener acceso a la impunidad en sus procesos judiciales, pues esto ya es un escándalo y al final el ciudadano pone en cuestión absolutamente todo, el Estado de Derecho, la ecuanimidad de la justicia, sus mandos policiales y los partidos que hasta ahora han sido, porque yo sí destacaría eso, que afecta fundamentalmente a los partidos del régimen. Antonio Maillo, candidato a la vicepresidencia, ¿qué le parece? No sé si están aplicando esa estrategia también allí. Yo no sé la estrategia, el resultado es que el mayor insulto a la Macarena es que un genocida como Queipo de Llano esté enterrado allí. Y hay mucha gente católica y muchos macarenos que están indignados con ese hecho que no se haya superado. Y a mí me parece una impostura ese discurso. Es decir, que hablen quienes impiden que se saquen los restos de genocidas que han desolado y asolado los pueblos de Andalucía durante la guerra y la posguerra, a gente del propio barrio de la Macarena, que fueron fusilados por Queipo y que por razones emocionales, religiosas, de cualquier otro tipo, tienen un sentimiento de pertenencia y de comunidad. A mí me parece que la gran impostura del Partido Popular es plantear e introducir este debate y oculta algo que vamos a rematarlo. Se está poniendo una nube de humo para evitar hablar de los problemas de Andalucía. Al Partido Popular tampoco le interesa, porque las grandes políticas de términos fiscales, de deterioro de los servicios públicos, han coincidido. En Andalucía, eso no se sabe mucho en Madrid o fuera de Peñaperros, pero una ley para blindar la educación pública que presentamos Podemos y Izquierda Unida fue rechazada por Partido Socialista, por Partido Popular y por Ciudadanos. Y así todo.
pero ese es el ecosistema andaluz y las contradicciones. Claro, si habla de derechos públicos, de gestión o de política fiscal, pues Juanma Moreno no puede diferenciarse de Susana Díaz. ¿Qué buscan los elementos simbólicos? ¿Qué diferencia? Y además bueno, si hablamos de agujeros fiscales, no, ellos han aplaudido la eliminación y la pérdida de ingresos de 600 millones de euros para Andalucía, la comunidad con más paro de España, que pierde después de 3 años y medio 600 millones de euros de empleo que hubiera supuesto 14.000 sanitarios y 6.000 maestros de infantil. Bueno, eso no se habla, pero se pone de acuerdo Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Bueno, las contradicciones son de ellos, no nuestras. Por eso queremos abordar el debate social, porque lo otro es gran impostura. Pilar Gómez, su directora de La Razón, pregunta. Estábamos hablando si le penalizaba o no el resultado a Casado que tuviera Juanma Moreno. Hemos visto que Casado se ha volcado y va a ir mucho. El señor Sánchez parece que su agenda dice que no le permite demasiado, aunque el otro día vimos un Consejo de Ministros allí. Pablo Iglesias, ¿qué presencia va a tener en la campaña? Si va a estar con usted, si va a ir mucho, o con ustedes, perdone, si va a acudir mucho. Y si piensa que resta o suma, o esto de hacer que las campañas municipales y autonómicas al final acaben siendo nacionales. 3 reflexiones muy breves al respecto, por mi parte, y luego dejo a Antonio. Con mucha brevedad. En primer lugar, yo creo que el Partido Popular está en ese tono porque no le llega la camisa al cuello. Es decir, ellos conocen la misma encuesta que conocemos nosotros y saben que tienen un problema grave en una comunidad autónoma donde ya vienen de los resultados peores de su historia, es decir, vienen de una enorme caída, y esa desesperación hace que intenten, mediante el ruido, colocarse en esa competición con Ciudadanos a ver quién es más de derecha. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros queremos que el debate electoral en Andalucía tenga algún peso. Yo no digo que no podamos hablar de cuestiones estatales, pero que algún peso tengan las cuestiones andaluzas, y yo me temo que por el hecho de ser la antesala al nuevo ciclo electoral, pues podamos estar permanentemente hablando de cuestiones de rango estatal y no de las necesidades que tiene una comunidad autónoma, que es la primera en desempleo en Europa, que es la que tiene menos inversión en educación y sanidad, que es la que tiene más emigración de sus jóvenes, más desahucio. Es decir, nosotros necesitamos hablar de cuestiones andaluzas, y para eso queremos que la campaña sea más andaluza de lo que está haciendo hasta ahora. Por eso incluso habría que pedir al resto de partidos que hicieran un esfuerzo por colocar a Andalucía en el centro de los debates electorales para que la gente sepa lo que va a votar, cuáles son los programas de los partidos. ¿Pablo va o no va? Pablo Dicho esto, Pablo va a venir todas las veces que él quiera venir, y nosotros... ¿Ahí hay un calendario? Pero, ¿y usted quiere que vaya? Pero en el día yo quiero que venga, claro, y Alberto Garzón también. Claro, que venga Pablo. ¿Dice que el próximo día 8 puede haber un acto conjunto con ustedes? Ese es el primero, pero será el primero de otro tanto. ¿Pero cómo sigue su relación con él? ¿Sigue fría? Mi relación personal siempre ha sido buena con política, él. Incluso, política. Eso es, incluso cuando hemos tenido divergencia política ha sido una relación... ¿Usted no quiere soltar amarras? ¿Soltar amarras cómo? Soltar amarras, digo, de la organización del proyecto de Podemos. Claro. No, porque el proyecto de Podemos es un proyecto que ha generado una esperanza en este país que no existía hace... Digo, soltar amarras, usted sabe, 5 años. Nada más que 5 años. Entonces, del proyecto de Podemos no, y el debate con el resto de compañeros que yo tengo en el partido son siempre debate en términos políticos, que creo que es saludable en términos democráticos que las organizaciones debatan, y creo que es normal que una dirigente de una federación, de una organización que no sea federal, pidan más cuotas de autonomía, de la misma forma que también es normal que quienes tengan una visión pues más estatalista defiendan otro modelo de partido, y esto es legítimo. Usted ha llegado a decir que hubo guerra sucia. Bueno, pues terminó ese debate, y cuando termina ese debate tenemos esa habilidad de Podemos Nacional contra usted. Tenemos esa habilidad que es dejar atrás el debate que se cerró e ir todos a una a intentar cambiar la realidad de esta tierra. Carlos Cue, País. Imagínese que yo soy una persona que no sigue mucho la política andaluza, pero que está siguiendo la política nacional y está viendo que hay un cambio radical de escenario en el centro izquierda español, que lo que en 2016 parecía imposible, ahora ha sido posible en un montón de comunidades, están gobernando juntos en la Comunidad Valenciana, en el Ayuntamiento de Madrid, en otro montón, y están viendo que hay un gran pacto de presupuestos. Y sin embargo van a mirar a Andalucía y todo el mundo le dice, en Andalucía es imposible, el PSOE y Unidos Podemos no se ponen de acuerdo, las líderes se llevan fatal. ¿Cómo se lo explican ustedes a un ciudadano que no sea de Andalucía, que está fuera? ¿Cuál es la excepcionalidad de Andalucía? ¿Por qué el centro izquierda allí no se puede poner de acuerdo y en el resto de España sí?
Bueno, no se trata de ponernos de acuerdo. Habrá que preguntárselo a quien impide ese acuerdo. Mire, cuando hablamos de la Comunidad Valenciana... Esto no suele ser cosa sí, pero muy breve. Los acuerdos sí, pero le voy a poner un hecho. Si nosotros, la Comunidad Valenciana, ¿por qué es fácil poner un acuerdo? Porque es fácil hacer un proyecto alternativo a un Partido Popular instalado en la corrupción, 20 años de gobierno, de hegemonía valenciana, absolutamente insalubre, y una propuesta regeneradora. ¿Cuáles son las dificultades objetivas? Lo digo yo como coordinador de Izquierda Unida y con una experiencia en la que nosotros apostamos por un cogobierno en 2012. ¿Cuál fue el resultado? Que cuando tú haces un gobierno con quien ha estado detentando el poder durante 36 años, hay una tensión, que es que lo que tú quieres regenerar, la otra parte intenta frenarlo. Y es una experiencia. De las experiencias que hay que hacer, aprender, ser dialéctico. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer? Si queremos regenerar en Andalucía, tenemos que hacer una amplia alianza de carácter político, pero también de carácter social, en lo que Adelante Andalucía es el principio, en la que nos trasciende a las organizaciones que solamente en nuestra suma no conseguiríamos ese proyecto de gobierno. ¿Y cuál es la experiencia? Pues que evidentemente Susana Díaz, que basa su hegemonía en el statu quo, va a ser un freno objetivo porque en ello le va la supervivencia y es lógica en su dinámica de su proyecto político. Y esa es la gran dificultad y el gran diferencial andaluz con respecto al resto de las comunidades. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar la capacidad para desarrollar políticas de cambio, de mejora de las condiciones materiales de la gente y de la mayoría social de Andalucía desde una perspectiva política y que se traduzca en mejora de las condiciones materiales de la gente? Con la experiencia ya agotada de una experiencia de gobierno que suponía un blindaje para no entrar en determinadas materias porque ellos se frenan para ello, la incidencia y la capacidad de acuerdos concretos y puntuales para afrontar una salida de la crisis diferenciada. Y en esa apuesta creemos que está la clave de futuro. Nosotros queremos disputar al Partido Socialista la alternativa en Andalucía.